Supongo que todo el mundo cambia de perspectivas con el tiempo. Ya sea que te gustan los libros, las películas, las historietas o lo que tú prefieras, más de una vez habrás sentido que tu opinión cambia una vez que vuelves a revisitar esos materiales. Y eso es muy normal. En la crítica especializada en la música pasa demasiado. Hay álbumes que al principio parecen ser solo buenos, pero el tiempo les termina dando la razón y se gradúan como auténticas obras maestras. Siendo así, y dado que ya pasó la mitad de esta década, es que decidí recopilar algunos de los mejores discos que han salido desde entonces. Sin embargo, tenía yo un pequeño problema, y es que no sabía si mi perspectiva de ese entonces iba a ser la misma desde ahora. Entonces, me di la tarea de recopilar 15 discos para ver cuál era mi sensación. Cambié de opinión en la mayoría de los casos, sin embargo, estos tres me parecieron los más interesantes a comentar. Recuerda que esta es una opinión personal, solo voy a hablar desde mi sinceridad, pero eso no significa que pueda yo tener toda la razón. Este es un simple ejercicio para ver cómo han envejecido, en mi opinión, algunos de los trabajos más celebrados de esta década. Mi nombre es Gerald y comencemos. Mr. Morale and Big Steppers fue el primer disco que Kendrick lanzó esta década y fue todo un acontecimiento. Ya estábamos esperando con ansias que Kendrick nos diera algo nuevo porque su último trabajo había sido del 2017 y cuando salió dividió un poco la crítica. En general todos dijeron que fue un disco bueno, pero la gente no se sabía decidir si era de los mejores que había hecho Kendrick o era solo bueno. Y mi perspectiva es que era un disco excelente y de lo mejor de la década, pero sumamente desordenado. A mi parecer, lo que Kendrick quería lograr ahí es hacer un disco muy honesto y quizás al día de hoy pueda decir que es el disco más honesto que ha hecho. Más honesto, más personal y más directo. Pero había algo que no me gustaba y es que a mi parecer estaba un poco desordenado al final, o por lo menos que le faltaba pulir algunos detalles. Y eso me hizo dudar un poco de cuál era el estatus real que este disco podría tener dentro de la década. Por lo que la calificación que más o menos le hubiera dado ahí era de un 8.5. Sin embargo, el año pasado Kendrick volvió con Gen X, un disco fantástico y muy bueno que agradó a la mayoría de las personas. Sin embargo, yo le veo un pequeño defecto que no tuvo el álbum anterior. Y es que siento que en cuanto a inspiración refiere, Gen X estaba un poco descafeinado. Por supuesto, sigue siendo un excelente álbum, pero un poco descafeinado. Es así que al comparar estos discos que musicalmente tampoco son tan distintos, me doy cuenta de que Mr. Morale tiene un valor más grande del que le di en ese entonces, porque sus defectos puede que estén presentes, pero no arruinan la obra. De hecho, es más como un dolor de crecimiento. Kendrick hace esto para poder expresarse mejor. Lo que más le importa es decir sus ideas, hablar de su familia. Y creo que eso lo hace muy bien. Es por eso que este disco para mí ya no es un 8.5, sería un 9. Y eso lo hace merecedor de ser uno de los mejores discos de rap de la década hasta ahora, en mi opinión. Hurry up, us. The world in a panic, the women is stranded, the men on the run. The profits are vanished, the law take advantage, the market is crashing, the industry wants niggas and bitches to sleep. Ahora, no todas mis opiniones van a ser en favor de los discos. Y para prueba está el disco de The Smile. El debut de The Smile fue en general un disco muy agradable. Combinaba el art rock con unos toques jazz. Y todos estábamos emocionados dado que el personal de este disco era de primer nivel. Así que quise escucharlo con un poco de malicia quizás para no sobrevalorarlo, ya que soy un fan de Radiohead. Sin embargo, después de escucharlo un buen rato y ver que la gente lo recibió tan bien, me puse a pensar que quizás estábamos hablando de una potencial obra maestra. Y en definitiva es un gran disco, sin embargo hay dos álbumes que han bajado un poco mi apreciación sobre ese disco. El primero es el Wall of Ice de los propios Smile. Ahora, no voy a decir si pienso que un disco es mejor que el otro, porque no lo tengo tan claro, siendo honestos, pero me parece que lo que The Smile logró con Wall of Ice fue perfeccionarse a nivel de composición. Estas canciones se toman su tiempo para desarrollarse completamente y siento que es algo que The Smile perfeccionó demasiado en este disco. El cómo las canciones de a poquito se van convirtiendo en otra cosa. Y noto que es algo que no habían hecho tan bien en su primer trabajo. Ahora, la razón por la que pienso que ni uno es mejor que el otro es que parte del encanto del primer disco era ser más o menos accesible.
y este Wall of Ice no se preocupó por eso, pero eso no le da ninguna especie de ventaja. Pero el disco que de verdad sí hace que baje un poco de mi pedestal de Smile es el nuevo disco de Vampire Weekend. Al ser un disco de art rock también, lo vuelve completamente comparable y a mi parecer lo que logró Vampire Weekend fue mejor. Claro que tenían búsquedas diferentes, uno buscó más por el jazz y uno podría decir que Vampire Weekend buscó un poco más por el pop rock. De todos modos, siguen siendo art rock los dos discos y yo siento que el mérito de Vampire Weekend fue tomar sonidos muy extraños y armonizarlos en un álbum con su propio sabor, con su propio color, y entre más lo escucho, siento que la vara del art rock quedó un poco más alta gracias a ese disco. Es por eso que Alive for Attracting Attention pasa de ser algo así como de un 9.5 para mí a un 9 cerrado. Sigue siendo un disco excelente, pero ya no considero que sea tan especial como cuando lo escuché la primera vez. Aunque bueno, podría cambiar de opinión de nuevo. Finalmente, el disco más desconocido de aquí es de la banda gospel llamado The Loser, un disco de hardcore que tiene algunos toques melódicos y progresivos. Ese álbum me agradó mucho en su momento porque es un álbum súper condensado, tiene ideas muy claras y no es pretencioso para hacer cosas que no beneficien a la idea de este álbum. Al contrario, sabe cuándo terminar, sabe cuándo hay que meter fuerza, sabe cuándo no tiene que ser demasiado cerebral, por así decirlo. Todos esos factores me llevaron a pensar en que estábamos hablando de uno de los mejores discos hardcore punk de la década, o si no, es que el mejor. Sin embargo, mi perspectiva cambió, ahora no gracias a un disco posterior, sino a uno anterior, y ese fue el disco de Turnstile. De hecho, se podría decir que escuchar ambos me hizo apreciar mejor ambos. Y lo que tengo que decir es que Turnstile hizo un disco bastante similar en género al de gospel, pero le dio más identidad. Se siente que el sonido al que llegó Turnstile con Glow On es más identitario, es más único. Ahora, esto no le afecta nada en su absolutamente buena estructuración a gospel, pero sí siento que se queda un poco mal parado cuando lo comparo, porque sigue sonando bien, pero se nota que no quisieron ir más lejos. Aún así es un excelente disco, en mi opinión fue un 9 en ese entonces, hoy sería más o menos un 8.7. Ahora, todos estos discos de los que les hablé son grandiosos, casi todos tienen un lugar ganado entre lo mejor de la década para mí, y mi objetivo no es ridiculizar ni hablar mal de nada, solo ver cómo el tiempo y el conocimiento cambian nuestras perspectivas, en mi caso, o entender mejor lo que quiere hacer un artista, o escuchar más discos del género, me ayudaron a cambiar esto, pero yo digo lo mismo. El tiempo va poniendo las cosas en su lugar y yo podría cambiar de opinión una vez más y estoy completamente consciente de eso. Muchas gracias por pasarte por aquí. Recuerda que aquí no hablamos de absolutismos, las opiniones son bienvenidas. Y dime, ¿qué disco para ti cambió con el tiempo, ya sea para bien o para mal? Hasta luego.